Muy buenos días, su facilitadora desde acá del IETSI, Beatriz Mora. El día de hoy vamos a ver la unidad 3 que habla del acoso escolar y el ciberacoso, o las maneras o las apartaciones de las TIC en la educación. Como todos saben, desde la pandemia, pues se agudizó el tema de lo que era cómo dar clase, cómo hacer con las redes sociales, y es allí donde las instituciones como el IETSI, pues sorprendentemente apoyaron al estudiante con aulas o la tecnología para poder llegar a ustedes con mayor facilidad. De la misma manera, así como hay cosas muy buenas a través de las TIC, a través de las redes sociales, a través de lo que es la computación, pues también tenemos lo que es malo, en este caso, el ciberacoso. En los últimos días hemos encontrado informaciones importantes, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero, de que el ciberacoso sigue llamando la atención en todas las escuelas del mundo. Hemos tenido casos muy importantes, así como otro tipo de casos, donde los niños, niñas y adolescentes se ven muy alterados emocionalmente por este tipo de situaciones. Muy bien, el ciberbullying. El ciberbullying es una violencia a través de las tecnologías digitales con el fin de dañar la integridad de la persona. Tenemos allí dos fenómenos particulares que van dirigidos a los que son nuestros niños, que son el ciberacoso escolar y el grooming. En el caso del ciberacoso escolar, tenemos o encontramos diferentes agentes que se encargan de ocasionar este tipo de control a través de las redes sociales. Y es allí donde nos preguntamos, ¿qué hacen nuestros maestros o cómo podemos nosotros hacer para poder lograr de que esto no pase? Lamentablemente los teléfonos que son los medios con los que nuestros hijos van a la escuela, que es la manera como comunicarse, también ha generado un descontrol familiar, porque es allí donde el padre pierde la autoridad de padre y simplemente para tratar de estar al nivel de sus hijos, no es que yo quiero ser amigo de mis hijos, no es ser amigo de tus hijos, es ser el padre y ser el padre que escucha, que reflexiona, que comprende y que puede de una u otra manera poder alternar con sus hijos todos los diferentes agentes que se viven. Nosotros tenemos que el grooming es cuando un adulto a través de engaños y mentiras se gana la confianza de esos niños, niñas y adolescentes a través de las redes sociales, intercambiando ciberviolencia de género. Nosotros tenemos que estar muy atentos porque en los últimos días estuvimos al tanto de una banda de personas que a través de las redes sociales ingresaban a los WhatsApp de los niños, niños entre los 7 y los 11 años, para llevar a cabo juegos, y estos juegos tenían que ver con retos, y en los retos, si no hacías las cosas, entonces amenazaban con denunciarte, con llamar a tus padres, le decían que iban a ser perseguidos, que se los iban a llevar, que los iban a secuestrar, y los niños, lamentablemente, en su inmadurez y además en su inocencia, terminaban haciendo retos muy peligrosos de lanzarse por balcones, de amarrarse cosas en su cuello, y pues allí tenemos este grooming muy acentuado. Les puedo hablar de que en el Táchira teníamos varias denuncias de este tipo de ciberacoso. También tenemos el sexo extorsión, que es cuando a través de imágenes de la víctima lo chantajean o con sacar las fotos a publicarlas, con entregarse a los padres. Y también tenemos el sexting, que es otro tipo de ciberbullying, que es cuando consiguen información privada y extorsionan a los niños, niñas y adolescentes con revelarla o hacerla pública en las redes. Por eso es que el ciberbullying, que es la violencia a través de las tecnologías digitales, la finalidad de es dañar la integridad de la persona. ¿Qué características tenemos del ciberbullying? Podemos hablar de que mantienen controlada a la víctima.
provocan daño emocional y pueden provocar daño físico en la víctima. Hay conductas repetitivas en este tipo de características de ciberbullying, o sea que te pueden acosar con varias cosas repetitivas. Se basa en el uso de medios digitales, por supuesto, y los actores o las víctimas, en este caso, son menores de edad. En el grooming, acuérdense que el grooming es un adulto con menores de edad. También el ciberbullying se da de menores a menores. Roles que intervienen en el ciberbullying. Tenemos los acosadores. Los acosadores son personas que penetran o perpetran el acoso cibernético. Pueden ser adolescentes, niños o adultos. Las víctimas, personas quienes sufren el acoso, que en este caso es escolar, son niños, niñas y adolescentes, o sea, menores de edad. Y tenemos los espectadores, los que se ríen, los que disfrutan a través de lo que es el ciberacoso. Hay casos muy importantes y relevantes, por ejemplo, cuando lamentablemente una jovencita de 12 años, de primer año de bachillerato, le sacaron unas fotos en una fiesta donde esta adolescente ingería licor, y se quedó dormida. Pues los adolescentes hicieron cosas con su cuerpo, le enseñaron partes íntimas, le tomaron fotografías y luego las lanzaron a través de las redes sociales, de grupos de WhatsApp del mismo liceo. Esta jovencita terminó quitándose la vida, lamentablemente, porque no pudo aguantar la afectación emocional que esto le causó. Muchos de los espectadores fueron niños de todos los años de clase y por supuesto los maestros también estaban al tanto. Causas generales de la aparición del ciberbullying. Quería comentarles algo de lo que cuando dije anteriormente, me disculpan. En el caso de los espectadores, muchos maestros en ese tema dijeron, pero es que eso no fue aquí en el liceo. Eso no ocurrió durante las horas de clase, eso ocurrió en una fiesta privada. Pero tú como maestro, o tu rol como docente o como espectador, en el caso de un psicólogo o un docente de aula o un docente de alguna área, ¿qué es lo lógico? ¿Qué es lo que debes hacer? Causas generales de la aparición del ciberbullying. La provocación y, por supuesto, el agresor se divierte. La provocación es que empiezan a lanzar por a través de las redes ciertos comentarios, ciertas cosas y hasta fotografías del inicio de lo que va a ser el ataque cibernético, el ataque o el ciberacoso. La provocación. Ahí comienza esta víctima a sufrir seguidamente y repetitivamente lo que puede llegar a ser un gran final de terror para este muchacho o muchacha. Vamos a diferenciar el ciberacoso, vamos a diferenciarlo del acoso cara a cara. Primero, que el ciberacoso es anónimo, cuando el acoso escolar es de frente. Lo hace un grupo de niños o un niño específicamente o niña, y el niño es de frente al otro, a la víctima. En el caso del ciberacoso casi siempre es anónimo o siempre es anónimo. Se puede usar en cualquier momento, o sea, estás en clase y enviaron el mensaje por el grupo y todos los alumnos lo vieron, o en el recreo, o lo hacen fuera de las aulas de clase o fuera del liceo. Hay temor por denunciar, porque como te tienen amenazado, entonces ese temor por denunciar expone más a la víctima. Y hay inacción de los testigos. ¿Qué quiere decir esto? Todos los testigos se quedan esperando a ver cuál va a ser el show de mañana. Y a la final terminan siendo cómplices de este ciberacoso y lamentablemente es una sociedad de cómplices. Factores de riesgo. Primero, vamos a hablar de los personales. La edad. Imagínense un niño entre los 7 y los 9 años. Un niño que está siendo burlado porque tiene pecas, o porque es gordo, o simplemente porque es tímido. Y si este niño, en su corta edad, hay que identificar el género,
si es femenino o masculino. Cualquiera de los dos géneros es factible de riesgo. El rasgo de personalidad, si es un niño con una personalidad o autoestima muy frágiles, pues es muy fácil víctima de estos depredadores del ciberacoso. Los estados psicológicos y emocionales son importantísimos porque un niño deprimido o un niño que ha sido violentado en casa, porque no sabemos qué características tiene este niño, si es un niño que o solamente tiene una autoestima muy baja porque se siente feo, o simplemente ha sido maltratado en su hogar con tratos crueles e inhumanos, porque hay niños que hasta son amarrados o encerrados, o tienen tratos crueles de ser golpeados constantemente, o niños que son víctimas o son víctimas de violencia sexual en sus mismos hogares. Nosotros no sabemos eso. Por eso es que el investigar cada niño en nuestra escuela, investigar un poco de cuál es su actitud, ver, identificar cuáles son los casos es muy importante. El nivel socioeconómico y uso de las tecnologías. Mayormente el área de las tecnologías son niños que tienen teléfonos de última generación, inteligentes, o teléfonos que tienen WhatsApp, que pueden ingresar a las redes sociales y que tienen cómo hacerlo. Valores y percepciones de los comportamientos violentos. También hay niños que así como son sumisos, hay niños que de la misma manera son niños con un gran índice de violencia porque también son violentados. Tenemos que recordar que los niños que son violentados en casa o pueden ser muy sumisos, muy tímidos, pueden ser cerrados o como pueden ser muy agresivos. Factores de riesgo, continuamos con los factores de riesgo. Vamos también en la parte 2 donde dice grupo de iguales, o sea, los que están en el mismo nivel de las víctimas. Son rechazados en el mismo grupo, un bajo apoyo social, no tienen muchos amigos, pertenencia a grupos, no es un niño muy sociable, no pertenece a grandes grupos, y si pertenece a grupos son grupos muy pequeños y de las mismas características de la víctima. Por supuesto, el otro factor de riesgo es la familia. Si nosotros tenemos una familia con estilos de crianza de valores o muy arraigados a los valores y son muy fuertes en sus órdenes en casa, o como pueden ser muy liberales. Depende del estilo de crianza que tengan dentro del hogar, los valores que puedan estar allí. Tenemos la violencia en el hogar. No sabemos si hay violencia intrafamiliar o violencia de género en el hogar. Y ese niño, niña o adolescente está viendo constantemente lo que está sucediendo. O puede ser al contrario, una sobreprotección de los padres a este niño, que no lo dejan ser él, que le imponen todo hasta cómo vestirse. No puede escoger ni siquiera el color que le gusta. Tenemos también el bajo control, o son padres muy liberales que dejan hacer al niño lo que quiera y que lamentablemente esto pues le ocasiona al niño también un comportamiento inadecuado o un factor de riesgo para ser una posible víctima. Y tenemos los vínculos emocionales débiles, niños de hogares fracturados que no han tenido la asistencia psicológica que deben tener en un momento de separación de los padres. Y este niño queda vulnerable a ser víctima en estos posibles ataques. Tenemos también el ambiente escolar o ámbito escolar. Tenemos un menor apego a la escuela, está recién llegado a la escuela, no compagina muy bien con el ambiente escolar, no hay una buena adaptación escolar en lo que va de clase, o simplemente puede que tenga 2, 3 años en el colegio o en la escuela y no ha compenetrado bien, no hay esa conexión entre los docentes, entre los alumnos y esa posible víctima. Tiene malas calificaciones porque su autoestima está por el piso, ya que se siente de una u otra forma vulnerado, y bueno, si es producto de acoso escolar, en el caso de acoso escolar, pues es muy fácil víctima también para que sea también esa víctima, valga la redundancia, dentro del ciberbullying o el ciberacoso. Y el mal clima escolar, esos ambientes donde hay grupos escolares muy arraigados o hay hasta bandas establecidas y dejan afuera
a ciertos muchachos o porque no tienen las mismas prendas de vestir o no tienen la misma facilidad de expresión que otros. Hay muchísimos factores que pueden influir ahí en el ámbito escolar. Soportes tecnológicos. Los factores de riesgo es muy importante en el riesgo del ciberacoso. Por supuesto que la persona que va a enviar los mensajes y todo el acoso a través de las redes es anónimo, tiene accesibilidad a ese tipo de redes y tiene facilidad para la informática o para manejar las redes. Y es muy, no, hay desinhibición, o sea, no hay problema de mostrar lo que eres, o sea, eres más extrovertido, eres más, no hay respeto por los demás. Victimización, el uso de las tecnologías, el tiempo que puedes tener en internet, los perfiles, servicios de mensajería y ceder la información. Ya allí, entonces terminamos con los factores de riesgo y vamos a hablar de los tipos de ciberbullying. Tenemos el flaming, que son intercambios de breves palabras a través de las redes sociales. Entonces allí empiezan conversando contigo y luego te dicen, empezaron hablando cosas bonitas, mira, yo quiero ser tu amigo, ¿dónde estudias? Tal, y de repente le dicen, yo te conozco, eres horroroso, tienes una nariz grandísima, los dientes se te van a salir de la boca. Y ese intercambio breve de palabras ocasiona un daño emocional o una baja de autoestima en la víctima por parte del acosador. El hostigamiento, que es el envío repetitivo de mensajes. Imagínate que en esa conversación esa noche a través de las redes o de la computación o del teléfono y que al otro día cada rato te envíen mensajes, nariz grandota, nariz no sé qué, todos los días a cada rato te llegan los mensajes al teléfono. Y tenemos la denigración, que no es más que la publicación de contenidos. Te empiezan a publicar contenidos, fotos por todos lados, por todas las redes, haciendo el uso de dibujos de nariz y todo lo demás para que tú te sientas mal. En los tipos de ciberbullying continuamos con el robo de identidad. Se hacen pasar por otras personas. Muchas veces nuestros niños, niñas y adolescentes hablan con personas que creen que son de su misma edad, muchachos que colocan fotografías en sus perfiles que son totalmente diferentes a los con los que están hablando. Muchos depredadores sexuales, en este caso pedófilos, utilizan las redes sociales con imágenes que no son ellos, fotografías de adolescentes o de niños, niñas que sean de las mismas edades con las víctimas que ellos están hablando. La divulgación de información persona a persona, que es un intercambio de información personal. Se van ganando a la víctima y le sacan información personal que solamente les gustaría escuchar a ellos, o sea, secretos, intimidad, o algo que para ellos sea muy importante y que a la final no sea tan importante para el resto del mundo, pero para la víctima sí lo es. Y entonces ese intercambio de información personal los pone también en vulneración. Y exclusión, que es excluir en diferentes entornos. Esas víctimas no son muy recibidas en grupos grandes, no tienen esa facilidad de poder lograr comunicarse con estas personas. El ciberacecho son seguir las actividades en línea de otra persona. ¿Eso qué quiere decir? Que estos acosadores o estos agresores saben utilizar muy bien las redes y saben hackear tu WhatsApp, pueden hackear tu información en el Instagram, fotografías en el Facebook y pueden sacar toda la información que tienen tus contenidos por tus amigos, las conversaciones que tú haces. Por eso es muy delicado colocar hasta los números de teléfono en el Instagram y en el Facebook, porque es una manera de poder seguirte y solicitarte y no es bueno. Tenemos también grabaciones de video de agresiones. ¿Qué quiere decir esto? En un baño de una escuela, un grupo de amigos entran a burlarse de otro o hacen otras cosas que son indebidas y otro de los amigos los graba y luego les
dice que va a publicar por las redes este tipo de situaciones. O simplemente algo que dijiste que estuvo mal dicho y te graban y te dicen que lo van a publicar en las redes porque tú hablas mal, porque no sabes dirigirte a las personas, o simplemente comentaste que te gusta una chica dentro del colegio, pero no quieres que ella lo sepa, porque en esas edades pues es eso, conversar con tus amigos y decirle, no, me gusta fulanito, me gusta aquella niña o aquel niño, pero tú no quieres que él lo sepa. Entonces te graban cuando lo estás diciendo y luego te amenazan con publicarlo en las redes. Para esos adolescentes o esos niños, niñas, es muy importante ese tipo de temas porque ellos están explorando esas situaciones. El sexting, que hace rato les hablé de ellos, que es la publicación de fotos e imágenes de una persona desnuda. En los últimos años hemos visto como adolescentes se envían fotografías de su ropa interior, fotografías mostrando sus trajes de baño o mostrando su ropa interior a adolescentes que luego utilizan esas fotos para decirle, mira, si tú no quieres estar conmigo, o no sigues conmigo, hablando con la misma forma de hablar de los adolescentes. Si tú no te empatas conmigo o no sigues conmigo, entonces yo voy a publicar las fotos que tú me enviaste a otras personas. También tenemos el caso y quiero en el sexting, hay niños o adolescentes, en este caso adolescentes, que cuando son novios llegan a tener hasta relaciones sexuales y se graban. Y luego, después de terminada la relación, empieza la amenaza a estas adolescentes de que van a publicar las fotografías o los videos en las redes sociales. En el caso cuando yo estaba en Intamujer, recibimos bastantes denuncias de adolescentes que iban con sus mamás por el desespero que tenían de que ya estos adolescentes también publicaran estas fotografías o estas imágenes en las redes sociales. Los factores de protección, los personales, la empatía que tengas con otros compañeros, el manejo de las emociones. Cuando hay empatía, hay solidaridad y hay comunicación, no hay víctimas. Es muy difícil que existan víctimas. Cuando los manejos de las emociones es fuerte, es bien establecida, no hay tampoco mucho riesgo. Y la habilidad de las comunicaciones en línea. Ahorita todos los niños tienen una habilidad impresionante. A nosotros es que nos cuesta agarrar estos aparatos y bueno, descifrar cómo poder utilizarlos, pero los niños muy pequeños, que hay padres que cometen el error que hasta los bebés les dan los teléfonos para que jueguen con los teléfonos, y si nosotros ponemos atención, los niños muy pequeños saben cómo encender, cómo pasar las páginas, cómo abrir ventanas, cuando a nosotros nos tenían que explicar cómo hacer todo esto. Entonces ya eso va como innato en los niños. Por eso, el estar pendiente de nuestros hijos, el regalarle un teléfono muchas veces es necesario para poder comunicarnos con ellos. Pero ¿por qué un niño, niña o adolescente tiene que tener la clave o tiene que tener un bloqueo en su teléfono y los padres no tienen las claves de los teléfonos de los niños? Si tú como padre tienes que tener una supervisión constante porque tú no sabes con quién hablan. Las redes sociales son excelentes. En la parte de Google es maravillosa para investigar, pero así como puedes investigar, puedes conseguir miles de ventanas donde consigues otras cosas. Por eso es que tú tienes que estar con tus hijos en el momento en que ellos abren las redes sociales. Y tienes que tener también, estos aparatos son muy buenos porque tú puedes bloquear páginas que son indebidas, pero no puedes olvidar que los depredadores siempre están allí. Hay una manera de violencia que se está estableciendo en Venezuela y que en los últimos años, aquí en el estado Táchira, se desmantelaron 2 casas en el municipio Cárdenas. Y es a través de el webcam, que es esta cámara por donde ustedes me están viendo, pero no damos clase, sino hablamos con depredadores que no los vemos nosotras, y ellos nos indican que quieren qué es lo que nos gusta más, qué color nos gusta, cómo nos gusta vestirnos, qué les gusta nuestro cabello, que nos maquillamos muy bien. Mira, tú me puedes enseñar tus senos y yo te cancelo a través de una cuenta Selle. Ha servido para que estas adolescentes
y muchachas también entre los 18 y 25 años, tengan a esos, y yo les voy a preguntar a ustedes, ¿saben lo que es un sugar daddy? ¿Saben lo que es un sugar baby? ¿Saben lo que es una sugar mami? Bueno, todo esto se está dando en nuestro estado, en nuestra Venezuela, pero en Táchira, 2 casas. ¿Saben cuál es el peligro de todo esto? A mí me decían estas muchachas, pero nosotras no nos estamos prostituyendo. Y yo les decía, ¿y qué están haciendo? Están vendiendo, mostrar su cuerpo por pagos. Eso es prostitución. Ellas no lo entendían. También les preguntaba y todas las que comenzaron, terminaron, ellas me decían que no, que varias muchachas se habían retirado porque, ay, ¿cómo se retiraron? No, que un día se desaparecieron. A través de las redes sociales, los depredadores están en muchas partes del mundo y le cancelan a esos proxonetas que tienen esas casas y se las llevan, las pasan por Colombia y luego para otros países. Eso se llama trata de personas. O sea que muchos delitos se pueden generar a través de lo que es las redes sociales. En este caso que estamos hablando de ciberacoso, y me disculpan que me haya ido hacia ese tipo de violencia que está establecido en la Ley Orgánica de los Derechos de la Mujer a una vida libre de violencia, porque me preocupa muchísimo que ahorita en este momento estamos investigando más casos de ese tipo de webcam en nuestro estado Táchira y muy cerca de nosotros. Es preocupante porque muchas adolescentes están inmersas en estas redes haciendo esto por dinero. Y claro, así como tú tienes estos factores de riesgo en la escuela que comienzan simplemente por mensajes, miren el grado a donde puede llegar a través de lo que es las redes sociales, los delitos. En los factores de riesgo hablábamos también de las familiares. Miren, los familiares en este tipo de acoso escolar y los ciberbullying o ciberacosos es uno de los factores más importantes de todo esto. Si hay una crianza positiva, si hay supervisión de los padres y hay reglas y normas del uso de las TIC, no hay problema. Pero dime tú qué padre en estos momentos que tiene que trabajar todo el día y la mamá no pueden controlar a sus hijos, los dejan en tareas dirigidas, los dejan en un lado, en otro, los teléfonos abiertos. No hay control ni siquiera de los papás con las redes sociales. No tenemos a un padre que, aquí yo conozco adolescentes de 12, 13 años que tienen una clave en el teléfono y nadie la sabe. Y nadie les puede tocar el teléfono. Hace unos días veía en las redes sociales también la noticia de un adolescente de 13 años que asesinó a su mamá, a su hermano de 7 años, y hirió gravemente a su papá porque su papá le quitó el teléfono porque estaba todo el tiempo en las redes sociales y iba mal en la escuela. Mire todo lo que genera. Cuando ahorita están en las investigaciones, eso es en otro país, en Brasil creo que es, están revisando y parece que son retos que les colocan a los alumnos, a los muchachos por las redes sociales. Entonces la crianza positiva de los padres, la supervisión constante, las reglas y normas del uso de las TIC en los niños, niñas y adolescentes es la clave para evitar que todo esto suceda. Y en las escuelas, el clima escolar debe ser positivo, el apoyo de los docentes, no es que, no pasó aquí en la escuela, eso pasó fuera de la escuela y eso ya no nos importa, eso no es así. El docente debe ser por vocación, el docente debe estar atento de sus alumnos, el docente debe identificar qué ocurre y qué es lo que está sucediendo cuando ve ciertos detalles en sus alumnos. La gestología, los invito a estudiar la gestología. Es una de las claves principales para que ustedes puedan identificar cualquier tipo de problema en las personas. La gestología es una ciencia, es maravillosa. Y por supuesto la seguridad escolar. Un docente que dirige bien un aula, un docente que está pendiente de sus alumnos y le da seguridad escolar a sus alumnos, recuerden que los agresores no lo van ni a intentar. Esto fue la clase de hoy. Puedo darles clases presenciales cuando quieran. De gestología me encantaría darles una clase para que puedan dominar esa materia tan bonita y puedan poder atender mejor a todos los problemas que se generan a través de lo que es el acoso escolar y el ciberbullying.